Aquí Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. O sea, no está permitido poner otro fundamento que no sea el fundamento de Cristo o la simiente de Cristo. ¿Sí? ¿Sabe por qué Jesús le dijo apartado de mí? Es porque edificaron para su ego, para su provecho personal. Edificaron para sí mismo. Mucha gente tiene dones, pero sin embargo no exalta a Dios. Se exalta a sí mismo porque los dones son irrevocables. ¿Sí? Acá el Señor le dice, le compararé al hombre que oye y hace estas palabras a un hombre prudente. ¿Sí? El que oye y hace. Si usted busca, por favor, Deuteronomio 6, verso 4, cuando Dios tiene que dar mandamientos, el primer mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel es oye, ¿sí? No es amar a tu prójimo, no es amar a Dios. Dios le dice, el primer mandamiento es oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Hermanos queridos, si no oímos bien, no vamos a obedecer. Por eso el primer mandamiento es oye. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el discípulo, para el hombre que quiere agradar y hacer la voluntad de Dios, no hay otro mandamiento más importante que el oír y el oír bien. Porque si no se oye bien, no se cumple bien lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando hay personas y cuando nosotros podemos oír bien, la orden está bien dada. De parte de Dios, Dios habla la palabra que sale de su boca y llega al corazón de nuestras vidas. Y si nosotros oímos bien, nosotros nos embarazamos de la palabra de Dios. Cada cristiano nos embarazamos por el oído, porque oímos bien. Por eso la naturaleza de Dios en nuestras vidas, ¿por qué? Porque nos embarazamos por la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Por eso Dios le dice, oye Israel, aprender a oír. Hebreos capítulo 5 le está diciendo, muchachos, esto es algo difícil de entender. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ¿sí? Pero lo que dice la Nueva Versión Internacional, lo que le entra por un oído le sale por el otro. Por eso no hay buenos fundamentos en nuestras vidas. Por eso tanto el insensato como el hombre prudente tuvieron la necesidad de edificar una casa. ¿Sí? Uno va a edificar sobre la arena. Eso habla de una flojera, porque tener mentalidad nómade, ¿sí? La mentalidad nómade habla de no querer trabajar, lo hacemos algo superficial, hacemos algo que bueno, que nos podamos meter pronto, pero el hombre que es prudente tiene que cavar. El piso era el mismo, los dos tenían arena, pero uno tuvo que trabajar más que otro. ¿Por qué? Porque uno tuvo que buscar, cavar hasta llegar al fundamento, hasta llegar a la roca. La roca es que el fundamento, como dice Pablo, es Cristo. ¿Sí? ¿Sabe cómo usted se da cuenta que una persona tiene buen fundamento? Cuando pasa por prueba, como pasa en este caso. Dice que los ríos soplaron viento, vino lluvia, pero permaneció. ¿Sí? Permaneció. Yo me pregunto si hay algo natural. Si hay algo natural, como el viento, como la lluvia y como los ríos. Si hay algo natural, ¿cómo soportaremos lo espiritual si lo natural nos detiene? No, hoy no voy a la iglesia, mucho sol. No, hoy está nublado, ¿sí? Hoy llueve, se me corre la pintura, ¿sí? Y al final todo lo natural nos detiene para el fundamento de Dios. ¿Cómo pretendemos nosotros que le vamos a hacer frente a un ejército que está debidamente ordenado para atacar y hacer que la iglesia se detenga para predicar la palabra de Dios, si nosotros en lo natural
ya fluctuamos. ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento. ¿Por qué la gente quiere que hagamos una iglesia al modelo que ellos, de los lentes que vienen arrastrando? ¿Por qué? Porque no hay un buen fundamento. Quiere que se haga la iglesia conforme al fundamento que tiene prescrito en la vida. Cuando se levanten, cuando crezcan los ríos, sabe que el Señor está allí. Le pasó a Pedro. Pedro tenía el fundamento correcto, pero cuando le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Vinieron vientos, sopló viento, pero dice que se asustó Pedro y dice que cuando se puso a ver las circunstancias, ¿qué le pasó a Pedro? Se estaba hundiendo, pero la mano del maestro estaba allí, ¿sí? Tenía un fundamento, sí, pero su fundamento estaba cambiado por la circunstancia. Hermanos queridos, a veces tenemos bueno el fundamento, pero salimos corriendo de nuestra casa. ¿Saben por qué? Porque tenemos bien miedo a los vientos, tenemos bien miedo a lo que crezcan los ríos, tenemos miedo precisamente que la lluvia caiga en nuestras vidas y nos haga daño. ¿Sabe por qué mucha gente, después de tantos años, vuelve a la iglesia? Después de tantos meses, porque tienen buen fundamento, pero no edificó con algo duradero. Es más, Pablo dice, pero mire cómo sobreedifica, ¿sí? Algunos edifican ¿con qué? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con qué? Piedras preciosas. Y otros edifican con heno, madera y hojarasca. Hay dos elementos característicos aquí. Que el oro, a medida que más pasa por fuego, se va purificando más. La plata se va purificando más. El oro pasa por 7 crisoles hasta llegar a una temperatura de 1340 grados para sacarle toda la escoria, toda la impureza, y sale oro puro. Por eso Dios tiene que probar nuestra obra. Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Algunos tienen un buen fundamento, pero sin embargo edifican con madera. Algo ahí se va. Otros con hojarasca, otros con heno. Es como hacer palapas, ¿sí? ¿Y usted cree que una palapa cuando pasa por fuego va a permanecer? No, no permanece. Por eso muchas veces hay gente que se aparta del camino del Señor, no de la iglesia. Se aparta del camino del Señor. ¿Por qué? Porque edifican con material que son comburentes. Se queman. Otros que son combustible, se incineran. ¿Por qué? Porque no edifican con algo duradero. ¿Sabe lo que le pasó a la iglesia de hoy? ¿Por qué edificamos mal? Porque no hemos separado del Antiguo Testamento. Ellos, para establecer reino, corría sangre. Nosotros, para establecer reino, creemos que la iglesia tiene que ser la iglesia de la complacencia nuestra. No estamos creando soldados en este tiempo, es lo que le quiero decir. Estamos creando gente que solamente simpatiza con un mensaje, simpatizan con las canciones que cantamos, pero no nos edificamos para establecer reino de Dios. Porque por eso el fundamento está. Por eso mucha gente después de tantos años se aparta de una congregación, pero después de tantos años regresa. ¿Saben por qué? Porque si nosotros destruimos este edificio y tenemos que hacer otro edificio, va a venir un perito. Pablo dice, yo perito, arquitecto, puse el fundamento. Va a venir un perito, va a venir un arquitecto, dice, no hace falta sacar los simientes. Los simientes están buenos. Edifiquemos de nuevo, pero edifiquemos mejor. ¿Cuántos me están entendiendo o no? No hace falta sacar los cimientos, porque los cimientos están buenos. Hay que saber edificar y edificar bien. Que Dios nos llamó a servir. Cuando somos niños, esperemos que nos sirvan. Disfrutemos la mielización de ser un niño.
Pero ya cuando llevamos 10 años en la iglesia, no pretendamos que nos traten como niños. Digan conmigo, soy domicilio particular del Espíritu de Dios. Verso 25. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es algo íntegro, la arena es algo desintegrado. ¿Sabe cómo a veces tenemos malos fundamentos? Y a mí me toca ver con mucha pena cuando tú adviertes ciertas cosas, porque si Dios te da la capacidad de verlo con anterioridad, el mayor responsable soy yo, pero yo tengo que hablarlo a la congregación. Me da mucha pena porque a veces noviazgos sirviendo en el Señor y después le pregunta a la jovencita, ¿por qué no vas ya a la iglesia? No, es que mi novio no comparte esa fe. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la iglesia? O viceversa, ¿no? Y el joven le pregunta, ¿por qué no vas te buscas del Señor? Vas a la iglesia, escuchas palabra de Dios. No, porque mi novia no simpatiza. ¿Usted cree que es un buen fundamento? Eso no es un buen fundamento. O sea, ¿de qué te sirvió tanto estar en la casa escuchando palabra del Señor si una persona en lo natural te hace cambiar todos los conceptos que tú tienes? ¿Sí? A eso es llevarlo a escala en el mundo espiritual. O sea, Dios tiene toda la palabra de Dios para que nosotros podamos cimentar bien, para que en los momentos que se levanten ríos, en los momentos de lluvia y que soplen los vientos, saber que nosotros, por más que estemos pasando por dificultades, no podemos abandonar la casa que hemos edificado. ¿Sí? No podemos abandonar lo que hemos edificado. Porque también en la casa del hombre prudente que estaba sobre la roca vinieron las dificultades. ¿Cuántos están pasando por dificultades hoy? A ver, ¿sí? ¿Sabe? Quiero ver que si usted está bien fundamentado, toda dificultad que hoy tenga va a ser el día de mañana para glorificar a Dios. A Jesús le preguntaron, ¿quién pecó, los padres o este, para que naciera ciego? Dice, ninguno de los dos. Jesús le dice, ninguno de los dos pecaron. ¿Ve? Porque todos nosotros lo asociamos con el pecado. Jesús le dijo, este nació ciego para que Dios sea glorificado. O sea, que en la agenda de Dios, de los miles de años, en la agenda de Dios había un día determinado para ese ciego que iba a ser sano, que iba a recobrar la vista, o más bien iba a recibir un milagro de Dios para que sea glorificado a Dios. Y viste que cuando recibió la vista glorificaba a Dios, y que todos los religiosos le preguntaron, ¿por qué te sanó el día sábado? ¿Sí? ¿Por qué te sanó el día sábado? ¿Quién te sanó? Él le dijo, miren, ni sé quién me sanó, ni sé cómo es el nombre, lo único que yo sé que me depositaron ciego y ahora puedo ver. Porque pasó un hombre llamado Jesucristo y él tocó y fui sano y ahora puedo ver. La gente, todo buscan. Debe ser por pecado, debe ser porque no anda bien con Dios. ¿Sí? Pero lo importante está fundamentado en la palabra del Señor. Por eso, digan conmigo, debo oír bien para obedecer bien. Y ahí está la otra persona. Dice que habla del insensato. En otra traducción dice el hombre tonto. ¿Sí? Dice, pero, verso 26, pero cualquiera que oyes estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Algo está desintegrado. ¿Saben por qué? Porque le dio flojera, porque tiene mentalidad nómade. Hay gente que es así. Nunca establece relaciones en ningún lado. ¿Por qué? Porque no quieren que lo comprometan. Hay gente que ya sabe que pasa por un lugar y que pasa por una congregación, no establece relaciones. ¿Por qué? Porque son nómades. Estoy un tiempo aquí, estoy un tiempo en otro lado. ¿Por qué? Porque sabe cuando te quedas en un lugar, el mismo Espíritu de Dios
te va a hablar y nos va a redarguir para que de alguna forma te pongas a trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque vivir una vida nómade, hoy está aquí, mañana con los testigos de Jehová, mañana con los mormones, después con Krishna, después con Buda, les da lo mismo. ¿Por qué? Porque sus mentalidades son nómades, no tienen fundamento. No son capaces de agarrar y ponerse a trabajar. Y trabajar en la palabra del Señor no tan solo es leer, sino que escudriñar, hacer como la vaca que rumea, ¿sí? El que rumea, dice que tiene 4 estómagos, panza, boneto, libro y cuajar. Hay una clase de gente que no soporta las pruebas naturales. Las pruebas naturales. ¿Qué es lo que es la prueba natural? Llueve, no cuenten conmigo en la iglesia, ¿sí? En la semana ni piense que voy a venir. O sea, ¿por qué? Porque la mentalidad ya es tradicional. Como la abuelita lo llevaba todos los domingos a la capilla, y hay gente que tiene mentalidad franciscana, ¿sí? De San Francisco de Asís. Hoy hay que ir a la iglesia porque hay que besarle la mano al cura. Y ya se han acostumbrado a eso, ¿sí? O sea, tú puedes tolerar a una persona que llega por un mes, pero no puede ser una persona de 10 años que tú le tienes que decir, hermano, usted se tiene que discipular, usted se tiene que bautizar, usted tiene que pasar la comunión del pan y de la copa, ¿sí? Y no esperar el tiempo de que estamos en la comunión de la copa y del vino, de la sangre del Señor, para decirle, hermanos, tiene que perdonar, porque no puede participar del cuerpo de Cristo cuando nosotros todavía tenemos resentimiento, rencor, odio contra la gente. Dice, no, yo prefiero no tomarla. Entonces, ¿qué estamos jugando? A un libre albedrío, que yo hago lo que quiera, ¿sí? Recibo a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, pero no me gusta el sistema de Cristo, ¿sí? Tan serio, ¿no? ¿Quiere que prediquemos de otra cosa? ¿No? Todos queremos a Cristo porque nadie se quiere ir al infierno. Pero no nos gusta el sistema del Cristo. Pero cada lugar tiene un sistema, ¿sí? Y en este reino, en el reino del Señor, tiene un sistema. Yo acepto a Jesucristo, Cristo es mi fundamento, pero también tengo que edificar conforme al sistema del Señor. Y el sistema del Señor habla en su palabra cómo tiene que ser para que podamos honrar al Señor. Cuarto, ¿le dije algún punto o no? No dije ningún punto, bueno. Se los paso por internet. Nunca se debe edificar sobre ruinas. Hay que llegar al fundamento firme. En todos los versículos bíblicos que tenía, vamos a leer Job, perdón. Vamos a leer Job, capítulo 8. ¿No dije ningún versículo bíblico extra? ¿Estás seguro? Perdón. Mire las personas que edifican sobre la arena. Capítulo 8 del libro de Job, verso 13 al verso 15. Dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Me siguen, por favor? Verso 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Todos los que oyen la palabra del Señor y no la ponen por obra. Debe edificar sobre ruinas. Hay que llegar al fundamento. Mis amados, si la casa tiene un buen fundamento y se ha venido abajo, lo único, usted tiene que llegar a sacar los escombros. Le pasó a Nehemías. Nehemías dice que no podían edificar rápido porque eran muchos los escombros, ¿sí? En la vida nos podemos equivocar muchas veces, ¿sí? Poner fundamento en la gente,
confío en papá que tiene una buena cuenta en el banco, confío en lo material. Es un mal fundamento, ¿sí? Confío en mi salud hasta que me falte la salud, confío en mi juventud hasta que se me vaya mi juventud. Por eso la palabra dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. ¿Sabe cuántos hombres hoy de Dios, y le podría llamar al varón de Dios hoy que nos visita? ¿Cuántos papás, abuelos nos podían dar un consejo? A nosotros los jóvenes, ustedes no sé, a nosotros los jóvenes, ¿sí? No vayas por esos caminos. Porque a la larga, todo lo que siembra, eso cosecha, ¿sí? Siempre hay que remover los escombros para edificar de nuevo. Me equivoqué, empiezo de nuevo, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque edificar te da identidad. Cuando tú pones puerta te da autoridad. Cuando tú edificas algo. Pero cuando nosotros ponemos el fundamento en otras cosas, en la gente, ¿cuántos se habrán sentido traicionados por sociedades, por amistades, por noviazgo? Mire, hasta dentro del matrimonio nos sentimos traicionados a veces, ¿sí? Yo no digo por mí, ¿sí? Pero hay un mal fundamento, porque confiamos más en la gente de lo que podemos confiar en Dios. Y esto no quiere decir que no podemos confiar en la gente. Sí, confiemos en la gente, porque si no podemos estar en una isla, ¿sí? Pero cuando ponemos mal un fundamento en nuestras vidas, es hora, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es quitar los escombros. Quitar los escombros, porque no se puede edificar entre escombros, porque la que edificamos queda débil también. Muy fuerte por arriba, pero muy débil por debajo, ¿sí? Hay que quitar los escombros. Los escombros de resentimiento, los escombros de rencor. Por eso cuando un matrimonio se divide, se divorcia, se separa, dice que el 60% los hombres son los primeros en rehacer su vida de pareja. Pero hay un gran porcentaje, el 28%, no pasa un año que ya está rehaciendo su vida de pareja, pero arrastrando escombros. Todos los escombros que no sepamos limpiar, los vamos a tirar a la nueva pareja. Porque me hizo, porque era así, porque era así, ¿sí? Porque no se lo merece, ¿sí? Y empezamos todos los argumentos, esos son todos escombros. Y la persona la cual nos queremos unir, la vamos tapando de escombros y que dice, ya me canso, lo dejo, ¿sí? Porque somos reincidentes. ¿Por qué? Porque no sacamos los escombros. Queremos formar una nueva pareja. Queremos formar una nueva pareja con escombros de lo que no edificamos bien. Y esto no es argumento para andar cambiando de pareja, ¿sí? Esto es para saber. Miren lo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Capítulo 1. Verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre esta nación, sobre este reino, para arrancar, para destruir, para arruinar, pero también para derribar, pero también para edificar y para plantar. Todos nosotros, cuando venimos de un mal argumento, caemos al Señor, caemos algunos por necesidad, otros porque nos fue mal en la vida y queremos probar con el Señor. Pero cada vez que se hace una mudanza, en cada mudanza algo se tira, ¿verdad? Y empezamos a decir, pero algo también se arrastra, ¿sí? Algo se arrastra. Todos presentamos nuestros lentes como nos fue en la vida.
aquel que no tuvo padre, se le hace un poco difícil obedecer a Dios porque nunca tuvo un padre para obedecer. Solamente lo puede haber hecho el Espíritu Santo de Dios para que podamos reconocer a Dios como nuestro Padre y soberano y el fundamento que es Cristo para con nuestras vidas. Fundamente su vida en Cristo. Si usted ha fundamentado su vida en Cristo, se va a casar el día de mañana con una persona que esté fundamentada precisamente en Cristo. Y su matrimonio va a ser fundamentado en Cristo. Sus hijos nacerán en un seno fundamentado en el fundamento que es en Cristo. Aunque nos equivoquemos en la vida y en vez de edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, edifiquemos con algo comburente o madera, heno o hojarasca, aunque suframos pérdida y un día digamos me cansé de la iglesia, tarde o temprano va a venir. ¿Saben por qué? Porque el fundamento es el Señor. Su fundamento es el Señor, aunque nos hayamos equivocado. Pablo dice: a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Porque no se puede edificar sobre escombro, porque tarde o temprano, cuando vengan los problemas, eso mismo se va a caer. Y el título de hoy, que no se lo dije: ¿por qué se cae todo lo que construyo? Medio tarde el título, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro fundamento no es Cristo. Porque no sabemos edificar con algo duradero, ¿sí? Porque para edificar con algo duradero hay que trabajar. Si usted el día de mañana se quiere casar con la persona que hoy está de novio, aprenda a trabajar en todos los sentidos. Trabaje su carácter, cierre la boca, no piense mal, ¿sí? No piense mal. Póngase a trabajar con las manos, no espere que todo se lo den gratis. En todos los sentidos. Si usted tiene que honrar a la que va a ser su futura esposa, empiece a honrar a sus padres, pero de hoy. Y vea que si esa chica va a ser su esposa el día de mañana, vea cómo ha edificado. Si es mala contestadora con los padres, desobediente, hace lo que quiere, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer. Yo le estoy dando un consejo, tómenlo cuando los jóvenes quieren, ¿no? Y si usted ve que el joven no es obediente a los padres, o habla mal de los padres, quiero decirle una cosa. Usted, si hoy está viendo algo que se incierne, es pequeñito, ¿qué espera ver mañana cuando esté en el matrimonio?